Muy buenos días para todos y bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella. Gloria a Dios. Y en la iglesia más bella, hoy te va a predicar la mujer más bella. No la miren mucho, que es mía. Mi esposa, la pastora Laura Jorge. Alguien que esté preparado para tirar la capa. Aleluya, dale un aplauso a Jesucristo. Aman al pastor, ¿verdad que sí? Las que pasan de los 40 lo aman, ¿verdad que sí? Ok, y que todavía están solas, así que siempre nuestros buenos deseos para esas que todavía están esperando ese marchante que el Señor tiene separado para usted. Yo le hice una señal a una por ahí que toque la silla y que declare que ahí llega, amén, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Eso es algo que nos distingue a nosotros también, ¿verdad? Los que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, el saber esperar en Él. Pero a veces, Señor, aligera los pasitos de algunos, ¿verdad? Estamos esperando para alguna de nuestras doncellas, así que bienvenidos todos, ¿verdad? A tu casa. Bendecimos a los que nos están viendo a través de Facebook, le damos la bienvenida y les invitamos a que compartan esta palabra, que compartan con sus amigos, y en algún momento yo sé que esta palabra pueda ser de bendición para todo aquel que la esté escuchando, como va a ser de bendición para cada uno de nosotros los que estamos acá reunidos. Y como dijo el pastor, la prédica lleva por título Arroja la capa. Y ciertamente cuando llegamos a Jesús, ¿verdad? Cuando llegamos al camino, cuando Él nos encuentra en el camino y llegamos a Él, hay cosas que nosotros tenemos que ir desalojando, echando a un lado. Eso es como cuando hacemos una limpieza en nuestra casa, ahora que se acerca la Navidad y tenemos que vamos al closet y decimos, esto de verdad me está ocupando aquí un espacio, esto durante 5 años yo no lo he usado, mira, lo que usted no ha usado por 2 o 3 años, usted sáquelo porque esto que no lo va a usar, regálelo, aunque tenga el ticket de que esté nuevo, regálelo porque no lo va a usar. Y cuando llegamos a Jesús, cuando en el camino le encontramos, estamos llamados, ¿verdad? Y lo declaramos el Señor de nuestra vida y le decimos a Él que sí, que limpie nuestros pecados, que nos acepte como sus hijos. Pero nosotros llegamos con unas cargas, con unas capas, llegamos con unos asuntos que para que el Señor se glorifique en nuestra vida como Él quiere, que para que Jesús haga los milagros en nuestra vida que Él quiere, que para que el propósito por el cual nosotros, ¿verdad?, somos sus discípulos y lo que Él quiere alcanzar para nuestra vida, para bendecir la vida de otros, ciertamente tenemos que dejar ciertos asuntos que cargamos, ¿verdad?, de nuestra antigua manera de vivir. Así que les voy a traer una porción bíblica que ministra muchísimo a mi vida, y sobre todo en una frase que este hombre, una frase cuando es muy exclamada por él, ¿verdad? Cuando sabe de Jesucristo que está en el camino. Y eso pues me da, siempre que lo leo y que lo pronuncio, provoca en mí algo muy especial. Y posiblemente es porque me lleva a retrospección y pensar que en el camino Él pudo haber estado tantas veces en mi camino y que yo no supe de decirle a Él el nombre que vamos a ver ya mismo. Y cuánto tiempo quizás pasó, ¿verdad? Quizás todos los que estamos acá ya conocemos al Señor y no nos lamentamos, ¿verdad? Porque ya estamos en Él. Pero en nuestra humanidad podemos decir, hubiese querido aprovechar más el tiempo. Amén. Por eso cuando yo llego a Jesucristo, que ya estoy un poquito avanzada, eso fue a los 41, entrando a los 42, yo tuve que apresurar, ¿verdad?, todo lo que Dios quería hacer en mi vida. Y yo le doy gracias al Señor por las personas que oraron por mí para que yo viniera, porque Él estuvo en un momento en mi vida, me habló y alguien me profetizó y alguien dijo de mí a los quizás 17, 18 años lo que yo soy hoy, y yo no me acordaba. Hasta hace unos 5 años que alguien lo trajo a mi memoria, que estaba allí presente. O sea que yo
mi oído no estaba afinado a lo que el Señor quería para mi vida. Y cuántas veces apareció alguien que me dio una palabra, alguien que me dio el aliento. Cuántas veces en mi necesidad emocional me acerqué a una iglesia, la católica, la bautista, la nazareno, la iglesia que fuera, pero yo solamente iba de camino y me regresaba y no tenía, ¿verdad?, atento mi oído para lo que Dios quería hacer en mi vida. Le doy gracias al Señor porque ese hombre que está ahí ha sido mi pastor, mi mentor, y gracias a que me empujaba, ¿verdad? Y fue también persistente, pues yo tuve que avanzar en el camino porque ya él iba bastante adelantadito cuando yo llego a su vida y desconociendo mucho de lo que, de la palabra del Señor y de los propósitos de Dios, lo que yo era una ignorante. Amén. O sea, era un ignorante en el conocimiento de Cristo en mi vida. Y hay veces que llegamos a Cristo y caminamos con Él y seguimos siendo ignorantes. Y cuando Cristo llega, nuestra ignorancia tiene que ser quitada. Así que eso es parte de una capita, ¿verdad?, que debemos de ir quitando también. Les decía entonces que voy a predicarles acerca de arroja la capa. Diga, hoy arrojo la capa. Y prepárate porque puede ser que tengas que arrojar más de una. A veces cargamos unas y esas capas nos hacen, ¿verdad?, un peso en nuestra vida que no permite que podamos disfrutar esta hermosura de lo que es el Evangelio, lo hermoso que es Jesús en nuestra vida. Y voy a leerles acerca del ciego Bartimeo, el que recibe la vista. Está esta escritura en Marcos 10, los versículos 46-52. Voy a leer de la Reina Valera 1960. Y dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Diga, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esa es la frase que a mí me estremece. Repítalo conmigo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aleluya. Diga: seguía a Jesús. Estamos llamados, a una vez venimos a Él, ¿verdad?, ser seguidores de Jesús. Y ser un seguidor de Jesús, me ministra ahora mismo el Espíritu Santo porque no lo tengo en mis notas. ¿Qué es ser un seguidor de Jesús? Y cuando nos ubicamos ahí, un seguidor de Jesús no es el venir al culto el miércoles y el domingo. Un seguidor de Jesús es mucho más que eso. Un seguidor de Jesús es uno que lo ha confesado a Él como el Señor de su vida. Pero un seguidor de Jesús es que vive la palabra de obediencia y ese llamado de Jesús para su vida. Un seguidor de Jesús es aquel que permite que Jesús le liberte, que le limpie. Es aquel que permite que esa palabra sea, ¿verdad?, se haga viva y eficaz en su vida. Así que pienso yo, no sé si alguien más coincide conmigo, que el que yo venga un domingo, o venga un miércoles acá a la celebración, no me hace necesariamente una discípula, ¿verdad?, una seguidora de Jesús. Estos versículos nos presentan 4 limitaciones, pudiésemos encontrar más, yo voy a hablar de 4, de este Bartimeo. Bartimeo es, ¿cómo era él? Ciego, por lo que queda limitado en aquella sociedad, no puede trabajar ni valerse por sí mismo.
No puede caminar por la vida en libertad. Posiblemente en él residía un espíritu de rechazo, quizás de orfandad. Tenía un padre, ¿verdad? Lo dice la palabra. Pero de sentirse solo, quizás al margen. Era un limosnero, ¿verdad? Totalmente dependiente de la caridad de los demás, al vaivén de las crisis económicas y de compasión de los que pasaban por delante. Está sentado. Y esa posición de estar sentado es una postura del que no actúa. Es como que está ahí, ¿verdad? Quieto, que no puede hacer mucho. Del que no se defiende posiblemente. Del que no avanza. Quedarse sentado no le permitía a este hombre avanzar. La cuarta, está al borde del camino, fuera de la vida, de donde circula la sociedad y el mundo. Está al margen. Este hombre ciertamente, como todos los ciegos de esa época, ¿verdad? Eran personas marginadas. Los pobres eran personas marginadas. Muchas veces usaba una capa, porque vamos a ver ya mismo lo que significaba esa capa. Y eran distintivos que se les colocaba a las personas, como pues los fariseos vestían de una manera, el sumo sacerdote era de otra. Pues las vestimentas representaban algo. Todas estas dificultades antes mencionadas, antes descritas, serían abrumadoras para muchos. Nada más de mencionarlo, como que uno coge una carga y uno dice, bueno, estoy en el camino, soy rechazado, soy marginado, no tengo oportunidad, estoy ciego, no tengo la vista, no me puedo valer por mí mismo. Eso es como que una catástrofe. Serían abrumadoras para muchos, podrían provocar la depresión más absoluta. No sabemos si este hombre estaba viviendo bajo una depresión, bajo estas condiciones, ¿verdad?, que le había tocado vivir. Se podría decir, no hay remedio, aquí no hay ninguna oportunidad, no hay solución. Pero nuestro amigo Bartimeo no era de eso, no era de esos. No es que sea ingenuo, él reconoce su limitación, pero esa es precisamente su gran oportunidad. Entonces vemos aquí cómo una limitación puede ser una gran oportunidad para encontrar, alcanzar un milagro, algo grande que queremos para nuestra vida. Bartimeo sabe que necesita ayuda. Ahora solo cabe encontrarla. Aunque este hombre no veía, había desarrollado muy bien su oído. Oyó que Jesús estaba pasando por allí. Qué revelación hermosa del Mesías prometido. Es una revelación hermosa y lo puedo entender ahora, ¿verdad? Cuando sabemos que ese Mesías prometido, ese que había sido profetizado, ciertamente llegó a la tierra, y ciertamente, como el pastor ahorita magistralmente, ¿verdad?, describía todo su proceso para que hoy tú y yo pudiésemos estar acá dándole gloria a Él, reconociéndolo a Él como el Señor de nuestra vida, reconociéndolo a Él como nuestro Redentor y nuestro Libertador. Qué lindo. Él tenía esa revelación, había escuchado en las Escrituras, ¿verdad?, en la ley, de que había un Mesías prometido, hijo de David. Era una forma de llamar al Mesías. Bartimeo reconoce a Jesús como el que va a venir a salvar a su pueblo. Aleluya. La gente, no todos los que estaban allí reunidos, inclusive no todos los que lo mandaban a callar, reconocían a Jesús como que iba a ser el Salvador del mundo. Recuerden que algunos lo rechazaban, aún de los mismos suyos. Recuerden que pensaba que él iba a venir como uno que iba a ser un libertador político, que los iba a sacar de esa opresión del pueblo, ¿verdad?, del gobierno romano, y no fue de esa manera. No todos lo reconocieron a él como el Salvador del pueblo, del mundo. La gente le mandaba a callar, pero él lo sabía. Sabía que era su gran día. Y nosotros tenemos que saber que cada día de nosotros en el Señor es un gran día. ¿Quién lo puede creer conmigo?
No importa la adversidad que podamos estar pasando. Cada día con Jesucristo es un gran día. Es un gran día para alabarle, para glorificarle, para decirle: Hijo de David, ten misericordia de mí. Puede que cuando una persona quiere acercarse a Jesús, encuentre oposición. Y ciertamente, mire, cuando yo le digo que yo visitaba muchas iglesias, porque yo quería acercarme, porque yo estaba convencida de que Él era la alternativa. En Él estaban todas las respuestas, que Él era mi camino, que Él era mi verdad, y que Él era la vida. Pero en aquel entonces yo no conocía esos versículos. Yo no tenía la revelación del Mesías, ¿verdad?, que había sido prometido. Así que de alguna manera vivía en esa ceguera, aunque yo sí sabía que yo necesitaba un cambio para mi vida, que yo necesitaba llenar mis vacíos, que mi condición emocional necesitaba que viniera el Mesías y que Él me dijera: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres de mí? Para yo decirle, pero yo no tenía esa revelación. Hoy tenemos la oportunidad, si tú no la has encontrado antes, de que se predica, de que hay un Mesías, de que hay un Salvador, que hay uno que pasa, que está, que te escucha, que está atento a cada necesidad. Así que hay veces que esa oposición que encontramos en el camino somos nosotros mismos, que nos resistimos, que nos oponemos, que no queremos, ¿verdad?, recibir, porque hay veces que yo era confrontada con la palabra cuando no le servía al Señor y yo levantaba mis argumentos en contra. No que hablara mal de Dios, pero una vez yo invalidaba lo que se me decía: Él te ama, Él quiere que tú seas salva. Yo levantaba un argumento humano, que yo tenía muchísimos, y yo quería invalidar. Me convertía, aunque yo sabía que Él era mi respuesta, había una resistencia. Así que la oposición muchas veces en lo que Dios quiere hacer en nosotros, somos nosotros mismos. Y el pastor mencionaba algo, que el enemigo, ¿verdad?, que a veces le echamos la culpa al enemigo por todo. Y bueno, él puede tener alguna intervención, pero como estamos en Cristo, él no tiene ninguna autoridad, él no tiene ninguna legalidad. La única legalidad que el enemigo puede tener en nuestra vida es la que nosotros mismos le damos. Así que nosotros mismos nos podemos ser, ¿verdad?, esa oposición. A veces será el enemigo, Satanás, quien nos querrá hacer creer que nosotros no somos importantes para Dios y que no debemos pensar que Él nos va a prestar la menor atención. Otras nos harán ver que Dios tiene cosas más importantes en las que pensar que en nuestras pequeñas necesidades. En otras ocasiones puede ser una persona quien nos bloquee el acceso a Cristo. Bien puede ser un amigo, una amiga, la familia, la sociedad, porque hay veces que hay influencia de personas a nuestro alrededor. Vamos a decir, yo conozco a Cristo, vengo a la iglesia, pero mi esposo no. Pues estoy dando un ejemplo. Y quizá mi esposo dice: ay, tanto ir a la iglesia, ay, el domingo nos vamos para la playa temprano. Y yo digo: no, pero qué culto. Entonces, a veces tenemos esa oposición, esa influencia. Por eso nosotros nos tenemos que posicionar en ese lugar, ¿verdad?, que Jesucristo nos coloca una vez que le decimos que sí. Y nosotros tenemos que tomar nuestras posturas. Y hay veces que cedemos mucho a lo que dicen los demás, o que nos influencien demasiado en nuestras decisiones, cuando nuestra decisión tiene que ser fundamentada en lo que es Cristo en nuestra vida. Amén. Y no es que con esto quiera decir que nos vamos a compartir con la familia. No es el mensaje a los que su compañera, su esposo, su esposa no esté aquí. No, pero tenemos que ser balanceados y tenemos que saber qué es lo primordial, a quién le damos el primado en nuestra vida. Y para todo hay espacio. Amén. Otros nos intentan desanimar diciéndonos que es muy pronto, que es muy tarde para tomar una decisión de seguir a Jesús, o que vamos muy deprisa o muy lejos. Mire, hay oposiciones así. Ay, pero tú tanta cosa, tú eres la iglesia, la iglesia, la iglesia. Tú eres Dios, Dios, Dios. ¿A alguien le ha pasado eso? En la familia hay veces que te dicen, te invitan a un lugar y tú dices: no, porque es que voy para, o tengo culto, o tengo una reunión ministerial, o tengo, ay Dios, y hasta los mismos hijos. Ay, todo es iglesia ahora. Todo es iglesia, iglesia, iglesia. Y tenemos que ser balanceados, ¿verdad? Porque nuestro ministerio a la familia, no estoy enviando un mensaje
disonante, no es eso. Estoy hablando de la manera correcta. Nuestro primado siempre va a ser al Señor y tenemos que ser balanceados. Lo que no podemos es permitir que las cosas externas influyan tanto en nuestra vida que impidan que nosotros podamos seguir al que nos ha dado vida. El Señor permite o nos prueba en todo esto, en todas estas oposiciones que menciono, para ver cuánto deseamos realmente llegar hasta Él. Y Bartimeo es un ejemplo extraordinario de una voluntad firmemente decidida por acercarse a Jesús. Y tenía que tener una voluntad firmemente, porque describimos aquí todas las cosas negativas que le estaban aconteciendo a este hombre. Podemos imaginarlo en su situación de ciego, luchando contra toda aquella gente que le quería hacer callar, desorientado, posiblemente sin poder ver exactamente cuál era la actitud de Jesús frente a su clamor, pero no cesando en su empeño. Él no tenía la vista y había una intención de alcanzar a Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero pienso yo, ¿verdad?, que le interesaría saber cuál sería el rostro de Jesús, de aceptación, de rechazo, de indiferencia. Él estaba entusiasmado. Su determinación, diga determinación, y perseverancia, diga determinación, y perseverancia en medio de las dificultades son testimonios para nosotros. Y la determinación es una cualidad indispensable que todo ser humano debe de tener, pero es una cualidad indispensable en todo cristiano. Ser determinados, ser diligentes en los asuntos del Señor, determinados de que lo vamos a hacer. Este hombre estaba al margen del camino con todas las limitaciones que se podían ver y que estaban en su entorno, pero él fue determinado y él dijo, él escuchó, diga escuchó, de aquel que había ido por los lugares y sanaba. Escuchó que venía. Él no lo podía ver, pero él tenía la certeza, tenía la convicción de que ese iba a ser su gran día. A él no le importaron los reproches de los que estaban a su alrededor, porque por encima de todo estaba su deseo de conocer a Jesús. Imagínese usted con todas las intenciones de alcanzar algo, de llegar a alguien, y que haya un tumulto, que haya un grupo de personas gritándole, y más cuando tú no puedes ver. Entonces en la audición estaba todavía más, más definida. Él estaba ahí escuchando todo ese alboroto, y ese alboroto, ¿de dónde viene tanto alboroto? ¿Quién es el que me quiere detener? Él supo sobrepasar, él fue determinado y fue perseverante. Imagínate tú que yo esté gritando aquí, hijo de David, hagan todos ustedes un alboroto. Hágalo. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso puede traer una confusión porque tú tienes un entusiasmo, pero esto me lo quieren impedir. No me lo impidan. Así que yo tengo que ser determinada. Porque mire, todos los días vamos a tener oposición. A lo mejor nosotros mismos, circunstancias en nuestros entornos, los alborotos que escuchamos en las noticias a diario, los alborotos que escuchamos acerca de nuestro gobierno, de nuestras crisis económicas, de tantas cosas que escuchamos, un diagnóstico que tú no querías escuchar. Todo eso se puede traducir en el mundo espiritual, ¿verdad?, en lo que es un alboroto. Aquí era el alboroto de la gente que le quería impedir a este gran hombre llegar a Jesús y encontrar la vista. Él quería encontrar su milagro para ese día. Su grito de desesperación llamaba la atención de Jesús. Jesús se detiene, aleluya, Él siempre se detiene. Usted llame a Jesús y dígale, hijo de David, ten misericordia de mí. Si lo quieres decir con este tono. Pero si le quieres decir desesperado, hijo de David, ¿alguien sabe sacar así un tono de desesperación? ¿Alguien ha tenido un momento de desesperación en su vida? Es cuando clamamos con el anhelo, con lo más profundo de nuestro corazón, sabiendo que hay un Jesús que me va a escuchar. Aleluya. Aleluya. Me
fascinaba, me fascinó esto también de los discípulos o de los que Jesús envió a llamarle. Le dijeron: ten confianza, levántate, Él te llama. Aleluya. Y si has estado en este tono de que estás esperando algo del Señor, de que quieres que Él haga algo, hoy Él te dice: ten confianza. Él quiere que te levantes. Él te llama. Todos los días de nuestra vida hay un llamado del Señor para nosotros. Cabe de nosotros prestar atención y responder ese llamado. En nuestros peores momentos, en la desesperación, en la necesidad, no importa cuán miserable te puedas sentir, cuán rechazado o rechazada te puedas sentir, cuán marginado o marginada, cuán olvidado. Mire, en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido así, traicionados, del menos que tú esperabas que te iba a traicionar. Cuán destruido te puedas sentir, Jesús pasa y Él siempre se va a detener. Aleluya. Cuando hablamos de la fidelidad de Él, hablamos de eso, de que Él siempre va a estar, de que Él nunca nos va a ver en poco, de que Él quiere ciertamente hacer una obra en nosotros cada día. Solo necesitas que grites desesperadamente. No es que te estés quejando. A veces le contamos nuestra necesidad a todo el mundo, pero no vamos al que va a suplir a nuestra necesidad con la intención correcta. Y el mundo entero, la oficina, sabe cuál es tu problema. Si es matrimonial, si es con los hijos, si es económico. La familia entera se puede enterar, inclusive hasta el vecino. Es más, si estás en la fila del banco, a lo mejor hasta te viras, porque hay gente que es así. Todo se lo cuenta a todo el mundo, pero se lo olvida. Y estoy hablándole a la iglesia. Vamos a recurrir al único que puede responder a esas necesidades. No es que no tengamos a alguien con quien desahogarnos, un compañero de oración, ¿verdad? Pero grita desesperadamente a la fuente correcta, a Jesús. Aleluya. ¿Qué hizo Bartimeo? Y aquí llegamos a tirar. Bartimeo tiró la capa. Importante decir que él tiró la capa tan pronto lo vinieron a buscar. Todavía él no había llegado a Jesús. Este hombre tenía una convicción extraordinaria de quién era el que estaba pasando, quién era que lo estaba escuchando. Y necesitamos convicción de quién es Él en nuestra vida, porque de otra forma Él pasa desapercibido. Y me parece que la crucifixión, que el madero, que todo ese dolor que Él pasó, no nos debe de llamar a pasar por desapercibido todo lo que Él entregó. Tenemos que ser más atentos, afinados a quién Él es en nuestra vida. La capa tenía un significado, lo identificaba como indigente, como el limosnero. Toda su vida había dependido de esa capa para recibir algo, dinero, posiblemente alimento. Esa capa llamaba la atención de aquel que pasaba y hubiese en él algún ápice de compasión para con este hombre, porque no todo el que pasa cuando tú estás en el camino está ahí dispuesto a extenderte la mano. Ellos se ubicaban en los caminos, me refiero a los ciegos, porque era el lugar por donde tenía la oportunidad que pasaba la gente hacia la sinagoga, hacia el, ¿verdad?, a los diferentes lugares donde transcurrían las personas, y era su oportunidad de poder recibir algo de dinero. Sí, él se desprendió de todo aquello que le marcaba, aquel sello que la sociedad le había puesto. Cuando Jesús se detiene y te llama, la capa tiene que ser arrojada. La capa que el mundo, aleluya, te puso. Esa capa que otro quizás te haya colocado, ese sello que te han colocado y que no tiene ninguna relación con lo que el cielo dijo acerca de ti. La capa hoy tiene que ser arrojada, o las capas
capas, porque posiblemente en nuestro transcurso con Jesús, miren, nuestros procesos de vida con Jesús, hay unos que aligeran un poquito más, hay unos que el proceso es como un cuentagotas ahí, como un suero que está aguantadito, que va bajando lentamente. Los procesos son momentos donde son transicionales, es movimiento, es accionar. Tú no puedes decir, es que estoy en el proceso y al otro año estar en el mismo lugar, porque no has transicionado, no has caminado en lo que Dios. Y los procesos son necesarios. La capa la tenemos, la traemos. Pero cuando Jesús está, esa capa tiene que ser arrojada. Así que cuestiónate y reflexiona. Yo creo muchísimo en la reflexión. Quizás es porque fui educadora y tú llamas a los estudiantes, ¿verdad?, a reflexionar, y a mi vida lo aplico. Yo reflexiono sobre cada día de mi vida, cuánto he avanzado. Miro el año pasado y me comparo con hoy. Yo evalúo, ¿verdad? Y yo le he dicho que yo creo que en cada prédica yo hablo acerca de esto. Y a veces nos evaluamos respecto a nuestra vida personal, del trabajo, lo que hemos alcanzado profesionalmente, o deseos y anhelos que tenemos, que, ¿verdad?, por alcanzar. Pero no nos detenemos a ver cuánto he caminado con el Señor, cuánto he permitido que esa capa sea arrojada de mi vida. Pero a veces Jesús ha respondido a ese ten misericordia de mí. Se detiene, te llama y sigues con la capa de limosnero, con la capa de insignificante, con la capa de orfandad y whatever se llame tu capa. Y seguimos con eso. Y por eso es que a veces, mira, la iglesia tiene que ser un ente, una institución, tiene vida, es un organismo que tiene vida. Pero la iglesia tiene un llamado. No es el llamado a venir, llegar, me fui, me vengo. No, hablaba Carmen de lo que representa nuestra vida en Cristo. ¿Para qué yo voy a crecer? ¿Para qué yo voy a madurar? ¿Para qué yo tengo la revelación de la palabra en mi vida? ¿Para qué mi carácter ha sido moldeado de acuerdo al carácter de Jesús? Para yo decir, mírenme qué fabulosa soy. Es para los propósitos que tiene el llamado la iglesia. La iglesia, nosotros en nuestro carácter individual tenemos un llamado de parte de Dios, pero la iglesia como el cuerpo de Cristo, mire, den un aplauso a Jesucristo y comprométase, porque la iglesia tiene un propósito. La palabra se tiene que hacer rema, se tiene que hacer viva en nosotros. Tiene que tener un sentido para nosotros poder impulsar, ¿verdad?, llevar el evangelio hasta donde Jesucristo quiere. Hay muchos que quieren que Jesucristo venga hoy mismo, ahora mismo. Ay, no dijo aleluya, no dijo nada. Ya saben quién es, el angelito. Pero yo creo que falta. Yo le pido misericordia al Señor, porque ciertamente los tiempos son difíciles. Ciertamente estamos viviendo ya entrada de lo que la Biblia dice en esos tiempos finales. Pero yo quiero que la iglesia esta, tu casa de restauración familiar, tenga la oportunidad de ponerse en su lugar, de tomar el llamado, de ser discípulos, ir y predicar para que otros lo alcancen. Yo quiero que mis hermanos, los que no han llegado, yo clamo por ellos todos los días de mi vida. Yo quiero que ellos tengan la revelación del Cristo crucificado, del Cristo resucitado, y puedan venir al camino, puedan venir a Él. Porque hay una vida eterna, mi amado hermano. Eso no es un cuento, eso es verdad. Y yo a veces caminaba, ¿verdad?, me movía, como le dije a la iglesia, pero no entendía tres pepinos del significado. Y hay una palabra que ha sido revelada. Pero todos tenemos la oportunidad, porque esto mismo que yo estoy hablando, me lo hablaron otros a mí, entonces lo entendí. Bartimeo no tuvo duda que su milagro para su limitación física tenía su final ese día. Y usted tiene que decidir que hoy es el final de cualquier situación que te ha impedido caminar como Cristo quiere que camines. Cualquier impedimento, cualquier oposición que hayas tenido, se llame como se llame, hoy es su último día. Amén.
Por eso Él arrojó ese distintivo de limosnero. Es que cuando Jesús llega ya no tienes que estar junto al camino mendigando nada. Jesús llega y es tu provisión, aleluya. Él es la bendición que te persigue y que te alcanza. Pero hay veces que estamos demasiado encapotados con demasiadas capas y no podemos ver esa bendición del Señor que te persigue y la dejas pasar. Distraídos con el alboroto y la dejas pasar. Tenemos que estar atentos, afinado nuestro oído a Él. Ya no hay dedo que te señale. Ya no hay mirada por encima del hombro que te haga sentir menos. Ya Jesús ha escuchado tu clamor, aleluya. Hijo de David, ten misericordia de mí. Vamos, yo te invito a que arrojes la capa. Llegó Jesús, aleluya. No puedes continuar viviendo del pasado. Vamos, arroja la capa. No puedes continuar con la ceguera espiritual. Ya no más ignorar la voz de Dios. Vamos, afina tu oído. Arroja la capa de la indiferencia. Hay demasiada gente indiferente a la palabra de Dios. Hay demasiada gente en la iglesia que no respetan, ¿verdad? Son irreverentes a la presencia del Señor. Arroja la capa. Cada quien sabe cuál es su debilidad. Cada quien sabe qué le falta. Tú y el Señor saben. Este es el día de dar un paso profético, de arrojar todo aquello que te ha impedido alcanzar la grandeza de Dios para tu vida. Que te ha impedido crecer y madurar como Dios quiere que madures. Vamos, arroja la capa del letargo, de la incredulidad, del conformismo. ¿Cuánta gente conformista aquí? La capa de víctima. Ay, es que esto, ay, que aquello, ay, que lo otro, ay, queja y queja y queja. Mire, no sea más víctima, usted es un victorioso en Cristo. ¿Por qué querer tener una imagen de que somos víctimas? No. Ya Él pagó por nosotros. Vamos, arroja esa capa que te invita al pecado. Reflexiona. Te voy a dar 3 segundos para que reflexionen. Arroja la capa que te invita al pecado. Levántate, no estás llamado a quedarte en el camino. Bartimeo se levantó. Él dijo: este camino a Jullir Crispín, aquí no me ven más. El limosnero ya fue libre, ya tiene vista. Y era una vista física, pero él siguió a Jesús. Así que él tuvo que esa capa representaba otras cosas para su vida también. Sus emociones, sus complejos, quién sabe, su depresión. No está llamado a quedarte en el camino. Vamos, arroja la capa. Sé obediente y dile a Jesús, ¿qué quiere que Jesús haga? ¿Cuál es tu necesidad? Ahí donde estás. Arroja la capa y dile a Jesús que te liberte. Dile a Jesús que aumente tu fe si eso es lo que necesitas. Dile a Jesús: quita de mí toda pereza. Quita de mí toda indiferencia. Quita de mí todo desánimo. Dile a Jesús: quiero salir de todo argumento que se levante en contra del conocimiento tuyo. Dile a Jesús: quiero que lleves cautiva mi mente a tu obediencia, Jesucristo. Dile a Jesús: quiero ser obediente. Arrojo mi capa de desobediencia. Quiero ser obediente. Dile a Jesús que quite de ti toda ceguera espiritual. Que quite de ti todo yugo. Dile: quiero tu yugo, el que es liviano. Esa carga que es liviana, que es ligera, esa es la que quiero, Jesús. Como Bartimeo, como hombre liberado de su ceguera, con las inmensas posibilidades que la vida renovada le pone delante, decide seguir a Jesús. Pero no es de una manera tradicional.
miércoles y domingo llegar, porque hay culto, porque eso tranquiliza mi conciencia, porque es correcto y eso es bueno. Pero tiene que tener sentido cuando yo sigo a Jesús. Él es todo en nuestra vida. Él es hermoso. ¿Quieres reconocerle en este día como Señor y dueño de tu vida? Bartimeo se ha convertido en un discípulo. Había comenzado sentado al margen en el camino. Ahora está participando, siendo protagonista de su propio camino. Está siguiendo a Jesús dentro del camino. Él estaba a un lado. Y cuando llegamos a Jesús, cuando llega a nuestra vida, a veces estamos de lado. Pero estamos llamados a que cuando Él interviene en nuestra vida y Él está ahí y le decimos que sí, quiero que ser tu hijo, nosotros tenemos que caminar con Él. Y caminar con Él tiene muchos significados, tiene una historia grande, tiene asuntos importantes que nosotros tenemos que considerar, algunos ya mencionados acá. Nuestra vida ordenada. Y si hay algo desordenado, esa capa, tírala hoy. Lánzala hoy y ordena todo, porque Él es el que nos ordena todo en nosotros. Aleluya. Jesús le ha regalado la vida y Él se la entrega como seguidor. Él nos ha regalado la vida. Se la entregamos como seguidores fieles de Él. Un auténtico modelo para todos nosotros. El que era ciego, el que estaba en el camino, el rechazado, el indulgente, ahora está con el gran Jesús, caminando con Él. Ahora la Biblia nos presenta a un hombre que ve, un hombre restaurado, uno que habiendo pasado de la mendicidad, recobra la libertad y la dignidad. Y nosotros en el camino hemos llegado a Jesucristo a veces en esas condiciones, pero hoy Él nos saca de ahí. Hoy la capa de toda mendicidad es arrojada y adquirimos en Él esa libertad y esa dignidad que Él está dispuesto a darnos cada día de nuestra vida. Así que este es el mensaje que el Señor tiene para ustedes hoy. A los que nos están viendo a través de Facebook, pónganse sobre sus pies. Yo les invito, junto con nosotros acá, que hagamos una oración poderosa. Una oración que si estás en el camino, si te has sentido rechazado, si necesitas un milagro, ese auxilio de Jesús, Jesús está hoy. Él está aquí con nosotros, pero también está allí contigo. Así que vamos a hacer todos, nos unimos a esta oración. Esta oración dice que la palabra que con el corazón creemos para justicia, pero con nuestra boca, con nuestros labios declaramos verdad y hablamos para salvación. Este es día de salvación, amén. Es día de liberación y es día de restauración. Así que hagamos esta oración. Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te confieso, Señor y Salvador de mi vida. Espíritu Santo, ven a morar en mí y ayúdame a caminar junto a ti, seguirte en todo tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Nos vemos el miércoles